si el cerebro lo que está haciendo es intentando interpretar la realidad, el arte está haciendo prácticamente lo mismo, la expresión de esa emocionalidad. Y de ahí me surgió la duda, bueno, ¿cómo pueden ciertas enfermedades mentales influenciar la realidad de ciertos artistas y esto plasmarse en su obra? Entonces ya de ahí me fui. Bienvenidos a Color Me Crazy, un podcast en donde entrevistamos a artistas y creadores. Yo soy su anfitriona Akai, una artista multidisciplinaria. Y hoy tenemos el honor de entrevistar a Mario de la Piedra, médico y neurocientífico con una formación destacada en neurociencias en Alemania, realizado investigaciones sobre conciencia y trastornos neurológicos. Además es escritor y acaba de escribir el libro de Mentes Geniales, en donde explora la conexión entre la ciencia y el arte. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Pues me encanta tu contenido y qué chido vamos a platicar sobre la ciencia y el arte, que es lo más lindo. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuándo fue cuando escribiste este libro? Se acaba de... Se publicó en España el 10 de abril y se publica ahora en México el 16 de mayo. Me parece me tomó como un año y medio más o menos desde que ya me senté y me puse a escribirlo, pero también yo creo que ha sido un poco el resumen o la consolidación de lo que habían sido mis preguntas durante toda la carrera de medicina y de neurología. Entonces sí, creo que ya eran cosas que tenía un poco en la mente desde hace mucho tiempo, pero puntualmente hace un año me senté a escribirlo. Sí, qué cool. Y entonces ahorita estás en Alemania, estás haciendo tu especialidad en Alemania, dijiste. Sí, mira, yo cuando termino la carrera de medicina, todavía no sabía si quería quedarme en México, si quería hacer investigación, entonces me surgió la oportunidad de hacer neurociencias en Alemania. Ahí terminé, me puse a aprender el idioma y ahora estoy haciendo la especialidad ahí. Y bueno, también ha sido un poco como estos distintos caminos que me han llevado por distintas, digamos, apreciaciones de todo lo que el cerebro involucra y Mm. fue donde me salió esta idea. Sí, qué cool, qué interesante. Mm. ¿Cómo, o sea, y cómo fue tu experiencia formándote en México y luego como mudándote a Alemania? O sea, como que este shock de Ah, culturas, pero también, o sea, creo que cuando uno sale como de la pecera, de que de sí, su hometown o así, es como ver otros mundos. sí, claro. Yo en México estuve haciendo mucha medicina, digamos, social. Siempre me formé en hospitales públicos, durante el internado y en el servicio social estuve en pueblitos y así. Entonces es como una Mm, medicina muy enfocada a todo lo social, con todas las carencias que esto conlleva, ¿no? Falta de recursos, falta de medicamentos, pero pues a la vez experiencias súper bonitas con los pacientes, o sea, pueblos que te tomaban como su doctor y te invitan a comer y están ahí. Entonces sí. fue una experiencia muy gratificante y llegas a Alemania y es un poco lo opuesto, es un sistema de salud que funciona perfectamente, hay recursos para tirar para arriba, pero siento que Mm, sí perdí un poco esta conexión social, digamos, y aunque el paciente alemán en general trata muy bien a los médicos. También está la condición de inmigrante, ¿no? Que es algo también que en Alemania en los últimos años se ha acentuado. Entonces siempre fue mm, un poco difícil ser como el médico latinoamericano, migrante que está ahí, pero a la vez creo que me dio muchas herramientas para poder desarrollarme porque no están acostumbrados a un trato tan personal con los pacientes, es que sí, seamos, claro. digamos, un poco más cálidos. Digamos que me llevé unas cosas de México a Alemania y fueron las cosas que me han estado ahí. Cuéntanos un poco de este libro. ¿Cómo fue que tu intriga como de investigar como estos trastornos de la conciencia y como la creatividad, de cómo funciona el cerebro cuando el artista está haciendo obra o constantemente como que en su producción artística? Sí, yo creo que esto viene de mis obsesiones. Digamos que cuando yo estudié la carrera de medicina, una parte de mí tiraba mucho hacia la literatura y hacia las artes y me pasé toda la carrera diciendo, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Y siempre cuento esto, no, yo supongo que igual antes de entrar a la universidad tienes que escoger como un área, digamos. Entonces está el área uno que es matemáticas, área 2 que es ciencias biológicas, área 3 y así. Y depende tu área más o menos hacia dónde vas dirigido. Y yo estaba saltando entre áreas, entre la de humanidades y la de ciencias biológicas.
Y todo esto hasta que en una clase llega un maestro y dice, bueno, ¿quiénes de los que están en esta área es porque quieren estudiar medicina? Y todo el mundo levantando la mano, así muy orgullosos. Y yo así, sí, pero no sé. Y dice, bueno, qué gusto que quieran estudiar medicina, es una carrera muy bella, pero no olviden que para la felicidad hay muchos caminos y todos son igual de válidos. Y aunque la medicina es muy bella y muy humana, no olviden que hay otras cosas como una pintura de Van Gogh, Ujú, una sinfonía de Liszt, un cuadro de Kandinsky. Entonces era alguien que cuando te hablaba de medicina, te hablaba desde esta idea del médico humanista, ¿no? Del que quiere abarcarlo todo. Y desde ahí se me quedó clavado como, bueno, debe de haber una forma de poder unir las humanidades y la medicina. Y ya fue durante mis trabajos ya posteriores de neurociencias sobre cómo funciona la mente, cómo funciona la conciencia, que te das cuenta que finalmente si el cerebro lo que está haciendo es intentando interpretar la realidad, el arte está haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Prácticamente el ujú. arte es una interpretación de la realidad del artista o una expresión de esa emocionalidad. Y de ahí me surgió la duda, bueno, ¿cómo pueden ciertas enfermedades mentales influenciar la realidad de ciertos artistas y esto plasmarse en su obra? Entonces ya de ahí me fui, pues que Frida Kahlo, que Kandinsky, que Van Gogh, y simplemente fue una forma de explorar esos artistas que me gustaban y también esas condiciones neurológicas que me parecían fascinantes. Ya, qué interesante, está cañón. Siento que también ser artista es como que constantemente estás como creativo, constantemente. No es como que vas al trabajo y sales del trabajo y dejas el trabajo fuera. Siento que ser artista es como que constantemente estás, abierto como a otras ideas y así, ¿no? Qué Sí, sí, loco. no es algo de que 9 de la mañana a 5 de la tarde y se acabó, ¿no? Siempre tienes que estar como en ese estado de flujo de ideas y era un poco eso. Y por supuesto también está esta idea de, no, bueno, que si para ser artista hay que estar loco y hay que sufrir o no. Entonces también parte del libro se enfoca en explorar esa idea del genio atormentado y las enfermedades mentales y Mm. estas vidas tan trágicas que siempre, que si eran verdad o no. Sí, claro. Y luego, bueno, bueno, corrígeme si estoy mal, pero existen como áreas específicas que se activan, ¿no? En el cerebro cuando el artista está creando la obra. Sí, existen áreas, el cerebro es una cosa bella y complicada, ¿no? Es que, o sea, a mí me parece una locura pensar, piensa que pesa entre 1.300 y 1.500 gramos, así un pedacito de masa, pero tiene miles y millones de conexiones, más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Eso te da una capacidad de estados mentales posibles totalmente increíble. Entonces, claro, el cerebro prácticamente son redes neuronales, pero a la vez tiene distintas partes, distintos lóbulos que se activan a mayor o menor medida. Y cuando percibimos colores, cuando percibimos la música, cuando percibimos sabores, se van activando distintas áreas y estas áreas pueden también interactuar entre sí y es lo que te da muchas veces las sinestesias, ¿no? Que es esto de que un sentido puede activar otros sentidos y tú puedes ver en la población de artistas. Hay un estudio muy interesante en los 90 que hasta el 27 o 30% de los artistas tienen una sinestesia, pueden ver colores o cuando ven un número, ven el número de cierto color o ciertas palabras les reflejan como cierto sabor. Y entonces te das cuenta que debe de haber un tipo de conexión entre este estado de hiperconectividad con la creatividad. Ya, qué interesante. Y luego, bueno, debes, mencionas en tu libro que el cerebro de los artistas como puede ser distinto que las demás personas. ¿Puedes explicar un poco a qué te refieres con eso? Claro, los artistas que tomo más que nada tienen ciertos cambios en los procesos, pero yo creo que la idea central del libro sería que no hay una cosa que los diferencie de los demás, ¿no? Que no hay una gran chispa de la genialidad. Y yo creo que la genialidad de estos artistas es que no gracias a sus patologías, sino a pesar de sus patologías, pudieron crear su arte. Es gente que usó como arcilla, digamos, todas estas cosas que les pasaban, incluso sus enfermedades, para plasmarlas en su arte. Hay una historia
con la que estuve involucrado hace unas semanas por un artículo. No sé si tú te sabes la historia de lo que pasó con el cerebro de Albert Einstein cuando se murió. No. Es una locura, me encanta esta historia. O sea, él se muere en 1955 Ajá. y le hacen una autopsia, ¿no? En la autopsia, el doctor que se llama Harvey, me parece que se llamaba, abre el cráneo y toma el cerebro sin permiso de nadie, no le dijo absolutamente a nadie. Y él está obsesionado de, bueno, aquí está Einstein, aquí está el máximo genio de la historia, voy a estudiarlo. Entonces lo corta en 270 pedacitos y lo empieza a estudiar, estudiar y estudiar, pero empieza a haber un problema legal porque pues la universidad tiene el cerebro, pero no tiene los permisos y había otra universidad que quería el cerebro. Entonces él empieza a mandar trocitos como a otros médicos que se los pedían. Una locura. Y en su locura, como la universidad le dice, no, ya nos tienes que dar el cerebro, lo guardó en un topper y se lo llevó a su casa y luego los metió en un frasco y los metió a su nevera y se fue a vivir a otro estado y desapareció como por 25 años. Así una locura total. Encontraron al tipo 25 años después, todavía él tenía su cerebrito de Einstein, no lo ha devuelto. O creo que lo devolvió hace muy poco. Y todo esto para ver cómo esta obsesión que tenemos, imagínate, esta obsesión de querer saber qué es lo que lo hace diferente, qué es lo que pasa. Y la realidad es que ya que se han podido juntar, se perdieron muchos pedacitos del cerebro de Einstein, por cierto. O sea, se perdieron como 100. Justamente eso, ya que se pudieron estudiar y todo era de, bueno, hay algunas zonas que igual puede ser un poco más grande que el promedio, pero tampoco había nada, algo que dijeras, esta es la chispa de la genialidad. Y ese es un poco el libro, que de alguna forma el arte está al alcance de todos nosotros. Ya. Qué interesante. ¿Y por qué el cerebro? O sea, ¿cuál era tu intriga de estudiar el cerebro específicamente? Buena pregunta. Mira, yo siempre fui bastante curioso y siempre quise entender como esto, ¿no? O sea, en el sentido de por qué estoy consciente, por qué la taza es blanca, por qué veo esto como blanco, es el mismo color en la mañana que en la noche. Cómo un grupo de células, que a mí me parece loquísimo, cómo microorganismos independientes se pueden unir y a través de una comunicación bioquímica pueden generar un pensamiento y una emoción y colores y una idea. Entonces, para mí era un mundo fascinante, verdaderamente. Entonces, cuando estudié medicina, pues me di cuenta que no sabía nada. O sea, dije, no sé por qué experimento el mundo como lo experimento y yo pensé que había que estudiar neurociencias entonces para responderlo. Estudié neurociencias para responderlo y tampoco lo respondí en neurología. Yo creo que al final, a lo que voy es que al final no sabemos muchas cosas, ¿no? Al final queremos entender todavía muchas cosas, pero para mí esa es la maravilla del cerebro, que es como este gran misterio que siempre va a haber algo nuevo que estudiarle y sí, Ujú. me parece una estructura fascinante. Qué loco. Está muy interesante también que como que combinaste la medicina con el arte, o sea, la escritura y el arte es como que unos mundos como muy, muy separados, siento yo, no sé. Pero es muy interesante cómo se pueden conectar, de cierta manera, como el arte terapia o así, ¿no? O sea, como que hay líneas dentro de la medicina, este, que también como que jalan al arte. Está muy interesante también eso. Qué Sí, loco. sí, sí. Mira, aparte yo creo que la medicina y el arte siempre se fueron por caminos muy cercanos y muy paralelos, nada más que nos hemos dedicado en este mundo postmoderno de la ultra especialización, en donde solo tienes que hacer una cierta cosa, nos obligan a no ver las otras cosas, pero si tú piensas, la medicina era una de las ramas de la filosofía natural en las civilizaciones antiguas, ¿no? Estaba hablando de Grecia, por ejemplo, y durante el Renacimiento, pues, todos los grandes anatomistas eran grandes pintores, ¿no? Y los que más sabían de anatomía humana eran los pintores, Sí, era Da qué Vinci, era Miguel loco. Ángel, era Donatello. Incluso en el siglo XIX todavía estaba la imagen del médico escritor, ¿no? Ahí está Chekhov, está Flaubert, entonces yo creo que nunca ha estado muy alejada. Es una mentira del sistema que nos digan que la ciencia y el arte están tan separados. Sí, qué loco. Sí. Y bueno, no sé si tal vez esta pregunta sea muy específica, pero ¿qué Ajá. sucede que en el cerebro cuando vemos una pintura o una escultura, o sea, como el procesamiento visual de la obra de arte con otros estímulos como visuales? De que como el Ah, espectador como conectando sus emociones con lo visual. No sé si esto es como muy específico.
Sí, o sea, un poco, pero me encanta. Bueno, sí, a bote pronto, claro, ¿no? Lo que pasa es que aquí en el lóbulo occipital está nuestra corteza visual, ¿no? Entonces entra la información por la retina, sube por el nervio óptico y se va como a estas áreas en donde Mm, prácticamente casi que píxel por píxel se empieza a procesar la imagen, ¿no? Pero todo esto está conectado también a nuestro sistema límbico, que es la amígdala, que es nuestro sistema de emociones. Entonces, estas conexiones hacen que una pintura nos pueda provocar cierta emoción, ¿no? Placer, tristeza, felicidad. Entonces el sistema visual y el sistema de las emociones está íntimamente conectado, pero aparte esto también, este sistema también está conectado al sistema donde se consolidan nuestras memorias, ¿no? Y por eso también un cuadro nos puede recordar también a cierto momento de nuestras vidas. Entonces es muy interesante pensar cómo estas distintas áreas van como anclando distintas cosas y te van produciendo estas emociones. Y por supuesto lo más interesante es que no todos percibimos el arte igual, ¿no? Y por eso hay tantos movimientos y tantos tipos diferentes de arte, pero finalmente el resultado, lo que producen es muy similar. sí, Sí. qué loco, qué interesante. Y bueno, había leído o había escuchado alguna vez que, o sea, de la música en específico, como que, no sé, la música clásica como que es muy rica para el cerebro y de que, no sé si escuchas como metal o de que música así de que es súper intensa, como tu cerebro está como, de que como enojado, no sé, pero no sé si es verdad, o sea, cómo la música puede impactar el cerebro de cierta manera, porque es diferente a que visualmente ver algo, sino escuchar. Sí, es súper, o sea, el fenómeno de la música es muy interesante. La verdad es que Ujú. sí se han hecho estudios con distintos tipos de música. Al final, lo que se ve que se activa son las mismas áreas, en el sentido que es el área Sí, de procesamiento sí, sí, musical, ¿no? Es muy interesante, la verdad, porque la música muchos creen que también está como relacionado al lenguaje, ¿no? Primero fuimos criaturas musicales y después sí, empezamos a desarrollar el lenguaje. Y cuando una persona tiene una lesión en el área que procesa música, digamos, ciertos elementos del lenguaje, como la prosodia, que es como cierta entonación que manejamos cuando hablamos, se pierde completamente. O sea, tú puedes seguir hablando, pero pierdes el ritmo, pierdes la entonación, pierdes estas cosas. Entonces, sí, te dice lo fundamental que es la música para el ser humano. Si distintos tipos de música actúan distinto en el cerebro, eso sí ya no te lo podría contestar, porque también creo que claro, aunque la música clásica que a mí me encanta, sí te lleva como a estos estados de paz, supongo que otro tipo de música pues genera otro tipo de emociones y no me gustaría decir que una es mejor que otra, porque al final son expresiones distintas, ¿no? sí, claro. Ya, claro, sí. Y bueno, hablando un poco como de el arte como terapia, ¿cuál es el papel del arte dentro de estos como trastornos neurológicos o mejorar la salud mental de los pacientes o así, conforme con el arte en específico, como el arte terapia? ¿Has hecho como alguna investigación en esa rama? Sí, o ¿O sea, es algo? personalmente de que haya participado o no, esas cosas que he leído y de las que he estado interesado. O sea, yo creo que finalmente esto ya me lo podrás contestar mejor tú también. O sea, el arte para mí es una forma de exploración, digamos. Tú no pintas, o yo Ujú. creo que la gente que pinta o cuando yo escribo o cuando alguien hace una actividad artística, no es de, tengo esto en mi mente y solo lo voy a plasmar, sino que a través de la pintura o de la escritura o de lo que sea, empiezas a explorar emociones internas, ¿no? Y empiezas a plasmar un poco. Y para mí esa es la primera función terapéutica del arte, sirve como una forma de exploración. Tomo un poco el ejemplo de Frida Kahlo, ¿no? Que ella quería estudiar medicina y si no hubiera tenido su accidente, no hubiera estado en una cama y no hubiera estado pintando y dibujando y explorando a través de eso. Y más que un paliativo, más que algo que te resuelve el dolor, es algo que te ayuda a explorarlo y entenderlo mejor. Y obviamente ya tienes otro tipo de arte, por ejemplo, que es el arte marginal, ¿no? Que es el que se hace en sanatorios, en psiquiátricos, con pacientes que tienen ciertas enfermedades Mm, mentales. Y sí. también funciona un poco para explorar cómo ese mundo interno, que a veces no puedes acceder a él, o si nos ponemos a pensar en el surrealismo, ¿no? Este tipo
o de arte onírico, ¿no? Y de pintar sueños también es una forma de explorar el inconsciente. Entonces el arte funciona de forma diagnóstica en muchas ocasiones y terapéutica en otras, como esta exploración del dolor. También me parece un poco, y lo que sí se está utilizando bastante es en personas que caen dentro del espectro autista o que tienen algún tipo de neurodivergencia, y es a través del arte en donde pueden mostrar mucho sus habilidades y también conectarse socialmente, ¿no? Son gente que normalmente tiene problemas también para socializar. Sí. Wow, qué Ah, cool, qué chido. Ay, tengo una pregunta, pero no sé si... tú tira todas. No sé. Bueno, yo tengo la duda de que cuando un artista fuma marihuana y está high, o sea, ¿verdad que, o sea, el artista se vuelve muy creativo o está como muy sensible, como, pero como, no sé, o sea, como que qué pasa en el cerebro Sí, específicamente y cómo puede afectar, porque siento que muchos artistas usan como que la marihuana como para crear, pero cómo puede afectar como a la larga, ¿sabes? De que muchos artistas es de que no, no, es que estoy en el flow state, lo que tú quieras, pero sí. ¿cómo puede afectar este consumo recurrente como de la marihuana en el cerebro? De que Ok. ¿Quieres hablar de marihuana en específico o drogas en general? de las dos. De las dos. El problema con la marihuana es que crees que es una gran idea y al día siguiente, fuck, no era tan buena idea. Pero, Sí. sí, mira, es súper interesante. Justo en el libro tengo un capítulo entero sobre drogas y sobre los psicodélicos. Wow, nice. Y yo estuve viviendo en San Luis Potosí un año, y ahí muy cerca está Real de 14. Entonces vas y ves como a los Huirrárica o los huicholes, que no sería el término correcto, pero así se les conoce en México y en el mundo, que van y con el peyote, y es una forma de comunicarse con sus dioses, y toda su arte está impregnado por estos colores caleidoscópicos que reflejan mucho como la experiencia psicodélica. Entonces quería meterme un poco a hablar justo sobre el efecto de las sustancias en la creatividad. Y si nosotros lo pensamos, el LSD, que fue descubierto, sintetizado por Hoffman a principios del siglo, bueno, a mediados del siglo XX, cuando empieza a salir el LSD, muchos escritores, muchos artistas, muchos filósofos lo empiezan a consumir para abrir las puertas de la percepción, ¿no? Por eso se llama su libro The Doors of Perception, y no sé si tú sabías que la banda de Jim Morrison, The Doors, se llama justamente por este libro de Hoffman. Mm, Sí, sí, sí. Entonces empiezan a experimentar porque empiezan a creer que las drogas como que eran una compuerta que te abría hacia otras experiencias. Luego, en los 60, 70, estas drogas se empiezan a asociar con movimientos antibélicos, porque pues cuando estás high sientes como una sensación de amor y paz, y todos juntos, y la naturaleza, y todos somos hermanos. Y esto no le convenía a Estados Unidos pues para nada. Estamos hablando de la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Entonces lo que hacen es que las clasifican como altamente dañinas cuando no habían estudios que lo comprobaran, y se para la investigación por 40 años. Y hasta hace más o menos 20, 25 años se están volviendo a estudiar qué es exactamente lo que se hacen. Todos los estudios que hicieron en los 60 indican que tenían causaban cosas positivas en la gente, ¿no?, que la consumía, gente que tenía ciertos trastornos o que tenía problemas de adicción, por ejemplo, en el alcoholismo. Pero hoy se sabe que también las drogas, incluso la marihuana, pueden provocarte, si tienes alguna predisposición a una enfermedad psiquiátrica, te pueden provocar una psicosis, ¿no? Y es algo que sí ves bastante en psiquiatría, ves gente con una psicosis desencadenada por una droga, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo este contexto, ¿qué es lo que hacen? Actúan de manera distinta. La marihuana actúa en receptores cannabinoides, un poquito distinto a lo que hacen los psicodélicos, pero finalmente los psicodélicos, por ejemplo, cambian el balance de neurotransmisores en tu cerebro, liberan más dopamina, liberan más serotonina. Estas son como estas moléculas relacionadas como con la felicidad y con la socialización y todo, pero lo que finalmente permite es que disrumpe ciertas redes neuronales y permitan que emerjan más estados mentales, y actúan en un lugar que es el tálamo. El tálamo es
la parte del cerebro donde nos llega toda la información antes de mandarla a otras áreas. Es como un gran integrador. Entonces, cuando tú hueles algo, cuando tú tocas algo, cuando tú ves algo, todos estos impulsos tienen que llegar al tálamo y del tálamo se van a otras partes del cerebro. Entonces se ha visto que con ciertas drogas el tálamo está mucho más activo, lo que está permitiendo que, digamos, el espectro de cosas que puedas sentir se amplíe, ¿no? Normalmente nosotros estamos un poco limitados por nuestros sentidos, podemos ver solo una cierta frecuencia de onda electromagnética, podemos escuchar solo cierta frecuencia, podemos sentir solo ciertas cosas. Y con el uso de las drogas se amplía un poco este espectro y empiezan a haber sinestesias. Entonces, si tú piensas que la creatividad es un estado en donde conectas ideas distintas y las integras, pues estar high es como ideal para eso, ¿no? O sea, estás teniendo Sí. nuevas experiencias, las estás integrando. Entonces, sí puede ayudar de cierta forma a la creatividad, pero también hay que tener en cuenta que la creatividad no se trata solo de tener ideas novedosas, se trata de también poder aplicarlas y utilizarlas y darles un valor de uso. Y es lo que puede Ujú. pasar muchas veces, ¿no? O sea, tú puedes estar high y tener tus ideas, pero si no te sientas a trabajar o si el consumo de drogas te está impidiendo, digamos, el trabajo y la disciplina, pues tampoco te va a beneficiar mucho. Bueno, especialmente o más puntualmente en el consumo de la marihuana. Sí hay estudios, especialmente si se empieza desde adolescente, cuando el cerebro todavía está en formación, que el consumo crónico de la marihuana sí te lleva a cierta atrofia celular, o sea, a la muerte de ciertas células, y sí te puede afectar a largo plazo en la cognición, especialmente la memoria. O sea, la marihuana crónica a largo plazo tiene efectos importantes en la memoria, pero ya tiene que ser como un consumo bastante excesivo. Sí, claro. Qué Ujú. interesante. No, lo tenía que preguntar. Sí, no, 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 sí, es que es súper interesante y aparte es cool platicarlo, ¿no? Porque especialmente ya en el ambiente médico, pues la gente es un poco más fresona, digamos, y hay temas que no se quieren tocar ni nada, pero yo, güey, es Mm. que las drogas finalmente son una puerta al estudio del cerebro, ¿no? Finalmente estás viendo otras posibilidades, cómo puede operar el cerebro y a veces olvidamos que consumimos drogas todo el tiempo en el sentido que mi cerebro no es el mismo que cuando me fumo un cigarro, cuando me tomo un café o cuando me tomo una cerveza. Desmontar un poco este tabú, digamos, y hablar de ellas, pues normalmente, ¿no? Como algo que alteran los estados mentales y que puede tener también ciertas cosas interesantes. Sí, claro. Y aparte siento, de hecho, justo estaba platicando con otro artista de cómo los artistas siempre estamos expuestos como a cosas muy tóxicas, o sea, desde la pintura, de que nuestra piel lo absorbe, ya sea el aerosol o resinas, o sea, todas estas como cosas muy Cierto. tóxicas que utilizamos constantemente diario en el estudio y luego es como métele más de que alcohol, café, un cigarro, o sea, es como que cómo están los cerebros de los artistas, ¿sabes? Como es una locura, o sea, es una bomba de, Es una bomba de de... sustancias, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, es una locura, siento, no sé, y creo que, no sé, yo tengo la teoría de que antes, o sea, bueno, no sé, tendré que investigar, pero yo tengo la Ajá. teoría de que antes los artistas eran llamados como locos porque ellos hacían sus propios pigmentos y obviamente se estaban como drogando constantemente, ¿sabes? O sea, es como que los artistas constantemente se están como exponiendo como a estos químicos que pues tu cuerpo no debería de estar expuesto, ¿no? Sí, Sí, sí. De hecho, era pero una de las teorías de Van Gogh y de sus psicosis. Una de las teorías también era que era por la pintura, que era una intoxicación de la pintura. Y sí, sí, es cierto. Antes, pues, contenían material súper nocivo para la salud y puede ser que muchos se hayan estado totalmente intoxicados. sí. Artistas cuiden su cerebro. Sí, sí, sí. Cuiden su Cuiden su cerebro, por favor. Sí, Solo sí, sí, tenemos uno. sí. Y bueno, hablando un poco del cerebro, ¿el cerebro se puede regenerar fácil? O ponle tú de que una persona que ha consumido muchas drogas y después lo deja, ¿cómo se puede regenerar el cerebro si es posible o no? Sí, hay un concepto en las neurociencias que se llama neuroplasticidad y es esta
como una plastilina prácticamente, como el cerebro puede crear nuevas conexiones, como las neuronas pueden crear nuevas dendritas, que son estos bracitos para conectarse. Ujú, Y la neuroplasticidad cerebral es altísima cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos, de hecho, lo que pasa es que el bebé tiene miles de millones de conexiones y conforme va creciendo estas conexiones se van perdiendo para poder hacer el procesamiento de información mucho más eficiente. Y durante la infancia seguimos con esta capacidad de que, por eso los niños son como esponjas y absorben tantas cosas, ¿no? Porque la neuroplasticidad está a todo lo que da, entonces todo el tiempo están creando nuevas conexiones y aprendiendo nuevas cosas. Y conforme uno es adulto va perdiendo esta capacidad. 10 años, 15 años, si me hubieras hecho esta pregunta, te hubiera dicho, no, ya no se puede cambiar nada, pero no, sí se ha visto que aún en el adulto todavía hay ciertos mecanismos de regeneración, de neuroplasticidad. Tú no puedes generar nuevas neuronas, pero las neuronas sí pueden conectar, sí pueden generar nuevas conexiones ujú. y poder de alguna forma mejorar ciertos déficits o ciertas lesiones cerebrales, pero es muy difícil que te puedas recuperar al 100%, es casi imposible. Y mientras más grande o más viejo seas, más difícil que te puedas recuperar al 100%, pero bueno, el cerebro nunca pierde esta capacidad de generar nuevas conexiones. Y también es algo que se puede de alguna forma, pues, practicar un poco. O sea, si tú mantienes un cerebro ejercitado, que significa estar leyendo, estar socializando, ¿no? A veces lo olvidamos, pero socializar es una parte importantísima para el cerebro. Si mantienes un cerebro activo y curioso, siempre vas a tener cierta capacidad regenerativa, contrario a si estás sentado viendo la tele y no haces absolutamente. Claro, ya. Qué interesante. Qué chido. Y bueno, estaba viendo que escribiste en el libro sobre la ceguera de Borges, Ah, sí. que cómo se conecta el daño cerebral con la producción artística, en este caso, como en específico que estamos hablando como de pues las drogas y cómo puede estar afectado como nuestro cerebro, o sea, cómo podemos saber si nuestro cerebro está saludable. Sí, bueno, lo de Borges, o sea, es un autor que Sí. yo amo y admiro con toda mi alma. Y yo cuando era Ujú. estudiante, él se quedó ciego. Mm, Y es muy interesante porque yo pienso, ¿cómo un escritor, que lo más importante para él es la literatura y la lectura, y se queda ciego, ¿no? Entonces para mí era de qué terrible. Y él es alguien que nunca vio su ceguera como un impedimento y de alguna forma él agradecía su ceguera y él mismo decía, ahora solo puedo leer en la biblioteca de mis sueños y cosas así bellísimas. Y gracias a su cerebro, a su ceguera tiene poemas fascinantes y yo cuando era estudiante dije, bueno, pero ¿por qué se quedó ciego? Y buscaba y googleaba, no había ChatGPT todavía, pero yo buscaba y buscaba y no me salía. Y dijo, si nadie sabe, pues ¿por qué no lo encuentro yo? Y vi que en sus poemas él me estaba describiendo sus síntomas, ¿no? Él decía, es que mi padre fue ciego y la madre de mi padre fue ciega. Y yo, bueno, entonces es mm, algo crónico. Dice, bueno, mi ceguera ha sido un largo crepúsculo que inició el día de mi nacimiento. Y yo, ok, bueno, entonces eso es crónico. Entonces, a través de su obra empecé a sacar los síntomas de su ceguera y ver qué tipo de enfermedad la pudo haber provocado. Y bueno, ya cuando llegué a una conclusión, más que un daño cerebral, fue yo creo, es una miopía degenerativa y publiqué un artículo y se súper bien todo. Muchos años después, yo ya viviendo en Alemania, y ve qué bonito es el mundo, recibo un mail de alguien de Argentina, ¿no? Creo que alguien que había estudiado ciencias de la educación, algo así, me dice, oye, leí tu artículo de Borges en internet, quién sabe qué, y yo, pues qué chido, pues llevaba como 8 años sin saber de ese artículo, y me dice, mira, yo conocí a Borges en los 80s porque lo fui a visitar a Ginebra, y le hice unas entrevistas y estoy recopilando esas entrevistas para publicar un libro. Y él me escribe, y creo que Borges te estaba hablando. Y me manda un cacho de la entrevista en donde le pregunta, oye, ¿y cuál es la enfermedad de tu ceguera? Y Borges dice, bueno, mis médicos dicen que es tal, ¿no? La miopía degenerativa, la misma que yo había pensado, ¿no? Entonces fue como que se conectó todo el universo wow. y para mí era como si tu gran figura te estuviera hablando, ¿sabes? Aún después de la muerte, o sea, yo sé que Borges me está hablando. Y eso fue un poco lo que impulsó de alguna forma justamente esto de unir las dos cosas, del arte y la ciencia.
Y me preguntaste algo más del cerebro, pero me fui de largo con mi historia. No, no te apures. No, qué interesante, sí. ¿A qué te había preguntado? Ay, de los daños del cerebro, pero No me acuerdo. no me acuerdo. Bueno, igual y seguro regresará. ¿Cómo sabes que tienes un cerebro como Ah, saludable? sano. O sea, supongo que Buena entre más pregunta. saludable esté, mejor funcionas para tu creatividad y para tu proceso creativo. Sí, claro. Pues qué interesante pregunta. ¿Cómo sabes? Yo creo que tú mismo es muy Un difícil. scan. Sí, bueno, sí, claro, o sea, te Sí. haces una resonancia magnética y ves que no tienes nada, pero incluso puedes tener una resonancia magnética normal y tener déficits, ¿no? Y también importa mucho el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es un cerebro sano? Pues tener cierta capacidad para focalizar tu atención, poder mantener tu atención por cierto span, por cierto grado, que desde que hay redes sociales y celulares se está acortando y acortando y acortando. Y también es interesante pensar el efecto que va a tener todo, bueno, que tiene este mundo postmoderno en los niños, ¿no? Especialmente, porque sí hay varios estudios que dicen ya los niños tienen una capacidad de atención, pero minúscula, ¿no? La memoria es un componente súper importante, hay gente que tiene mejor o peor memoria, ¿no? Pero justamente el estar curioso y el estar aprendiendo cosas nuevas te hablan siempre de un cerebro, Sí, claro. Qué cool. ¿De qué otras preguntas se te ocurren? de ¿O lo que sea. de algo en específico que quieras hablar de tu libro? Porque no, Sí, no lo... de todo. O no sé si quieres Me hablar. encantaría leerlo, me encantaría Sí, leerlo. no, sí, estoy muy, muy contento, la verdad, con el resultado, porque Sí, era, ¿cómo haces o sea, este proceso como de escribir, balancear como tu vida como de escritor y dar pláticas y charlas y todo y al mismo tiempo, o sea, estar como dentro de la medicina? ¿Cómo ha sido como ese balance? sí, la verdad es que publicar el libro fue un poco el sueño del Mario puberto, digamos, que quería ser escritor, entonces como que se condensaron muchas emociones, así, wow, siempre, siempre quisiste esto, y por mucho tiempo pensé que elegir medicina era renunciar un poco a la literatura y al arte. Y también porque yo creo que esto es importante recalcar. Uno pasa por la vida con una idea. Tú me puedes decir cómo te pasa a ti como artista, que supongo que cuando tú tomas la decisión de, ya, voy a hacer arte, mamá, papá, voy a hacer arte, ¿no? Y desde ahí ese fuck, ¿no? Desde ahí ya te encuentras muchas Sí, resistencias, ¿no? Y finalmente es un camino en donde vas a encontrar mucha gente que te va a decir, "Mm, no es una buena idea, no lo hagas, ta, ta, ta". Y entonces también fue un poco desde mi idea sobre que si Borges y su enfermedad o tal cosa, me pasé la carrera de medicina como bicho raro, ¿sabes? De que los profesores, así, "Ay, ¿qué le pasa a este? Está más interesado por Cortázar que por los linfoblastos, ¿no?". qué Sí, y tú tienes que ir un poco creyendo un poco que lo que haces tiene valía y no sí. dejar que los comentarios o que la gente te diga cómo tienes que lidiar con tu vida, que es lo más importante. Y yo creo que si estás enfocado y si tienes una obsesión que quieres perseguir, no puede salir mal, ¿no? Si hay algo que te obsesiona y vas por ello, ¿qué puede salir mal? Entonces yo creo que fue un poco esta experiencia de tengo una idea y tampoco es fácil, ¿no? Porque tengo una idea, ¿qué hago, no? Yo cuando empecé a escribir el libro, cuando ya a la mitad del libro, ni siquiera sabía si lo iba a publicar, si no conocía a nadie, digo, ¿y qué? Cuando lo acabe, ¿qué? ¿Sabes? Y Sí. vas conociendo gente, y que un agente literario, y que te conecta con la editorial, y todo eso, y dices, wow, o sea, la idea que yo pensaba que era mía y que no iba a ir a ningún lugar, le parece interesante a otras personas, y eso fue de lo demás valía. No sé cuál es tu experiencia, cuéntame. Pues, no sé, dentro del arte Sí, dentro del arte todo lo que haces. me gusta mucho estar en el flow state, como Ujú. que estar como que perdida en el estudio, ¿sabes? Es como Sí. un flow muy bonito, o sea, y también te digo como que tener estas ideas durante el día, de que no sé, estás en la bici o estás aburrida o lo que sea, de que siento que a veces cuando nos aburrimos vienen muchas ideas, de que típico que estás lavando los platos o en la regadera o Como, como ajá, como que estos momentos como que, tal vez no aburrido, pero tal vez como que tu cerebro no tiene ninguna estimulación externa ni nada
no sé, y es como que muy bonito como que, no sé, conectar como tu vida cotidiana con ideas que tienes. Y sí, siento que lo del estudio es como que también muy bonito, como estar en el estudio y estar produciendo y luego como que sacarlo, ¿sabes? Sí, Y aparte ya como sí, es como tu lugar donde eres tú, ¿no? sí, sí, es como que, o sea, siento que el arte es literal sacar lo que traes dentro, o sea, no sé, de que esta pieza, de que, o sea, literal era todo el sentimiento que quería expresar y es como que, ¿cómo puedo expresar como sentimientos y emociones físicamente, ¿sabes? De Claro, que un duelo, ¿cómo se ve físicamente en mi obra, Ana, personal, de acá, y ¿sabes? De que está muy loco pues esto. eso, estás... Está muy Oye, loco. ¿y cómo sabes cuando ya acabaste una obra? Cuando dices ya la acabé. Que incluso con el libro lo estoy releyendo y digo, fuck, y hago marcas y nada, de esta palabra no era. O sea, me gustaría reimprimirlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nice. Sí, sí, siento que es muy loco como saber hasta dónde, ¿no? O sea, siento que una obra nunca estaba acabada. O sea, siempre puedes como que seguir y seguir y seguir. No sé, siento que también muchos artistas, bueno, a mí me pasa de que sueño con la pieza ya hecha, de que ya acabada, de que ya tengo la idea, me levanto y es Ah, como que, mira, ok, ya, de que la ejecuto, ¿sabes? ajá. Y no sé, siento que como que la pieza ya está hecha, pero solo es como que quitar, no sé, o sea, como que dejar que la pieza se exprese solita, o no sé, como siento que, no Ya, sé cómo sí, qué explicarlo. bonito. No sé cómo explicarlo, pero sí. No, que Que hable la pieza. ándale, sí, o sea, siento que las piezas ya están hechas, solo yo ocupo como que de verdad estar conectada conmigo misma y como que seguir como la intuición dentro de la pieza, ¿sabes? De que, no sé. Este concepto en la escultura seguramente ya lo has escuchado porque me lo dijeron cuando estaba en un taller de poesía, ¿no? Y nos hablaban un poco de cuándo terminas un poema. Nos decían, un poema es como una escultura. El escultor no hace una escultura, le va quitando a la piedra lo que le sobra, ¿no? Y entonces también Sí, a los poemas hay que quitarles las palabras que les sobran hasta sí, Entonces sí, es bonito, sí. es muy bonito pensar, la obra ya Sí, está ahí, tú solo tienes que terminar de encuadrarla, sí, digamos. sí, está muy interesante. Bueno, y futuros proyectos. De que, ¿cuál es tu plan en el futuro? ¿Te vas a quedar en Alemania? No, mira, Este, sí, ujú, me queda, todavía no acabo la especialidad, o sí la quiero acabar. ujú, Alemania me gusta mucho, Berlín ha sido increíble. O también ya después de 8 años yo estoy pensando, sí, en otras cosas. Extraño el calor latino, extraño el sol. Todavía no sé si me quiero... Regresaré a México, obviamente. Me encanta México, me parece el país más asombroso del mundo, pero también soy muy curioso, quiero ver otras cosas, entonces sí, vamos a ver. Alemania y Europa están pasando por un proceso político muy complicado, en donde ya muchas cosas ya no van con mi forma de pensar, ¿no? O sea, se están yendo como hacia la extrema derecha, está habiendo un aumento de sentimiento anti-migrantes y no sé, no quiero decirlo, pero creo que van hacia políticas protofascistas otra vez. Entonces, de muchachos, no lo aprendieron. ¿Qué pasó? Ya lo hicieron hace 70 años. sí. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, por lo pronto estoy feliz. Berlín es una ciudad fascinante y una ciudad muy chida si quieres conectar con gente creativa y tener nuevas ideas. Y de proyectos personales, aunque estoy pensando en dos proyectos. Uno va a ser un libro como de las historias, la historia negra de la medicina, ¿no? Entonces, ciertos experimentos que se hicieron, cómo la medicina, parte del progreso en la medicina está basada en cosas, pues, sí, que éticamente no fueron correctas. Y hay cosas como escalofriantes, o sea, escribí un artículo ya hace mucho, en los Estados Unidos, en 1900, en un pueblo donde solo vivían como la población negra, bastante pobre, querían ver cómo la sífilis evolucionaba, entonces fueron a ese pueblo y les dijeron a la gente, es que los gringos son una cosa, le dijeron a la gente que les los iban a vacunar y a cambio no sé qué les iban a dar y les empezaron a inyectar sífilis, nada más para ver cómo la sífilis evolucionaba. Y así tuvieron el estudio durante 40 años
Y aun cuando salió como el primer antibiótico, la penicilina, que es la cura contra la sífilis, y se vieron los científicos o el gobierno estadounidense en este, bueno, ya tenemos el medicamento, se los damos, dijeron, no, le seguimos hasta el final para ver cómo se desarrolla toda la enfermedad. Y esto se terminó destapando y fue un caso, pero tú dices, wow, y si se hacen esas cosas, y se hacían esas cosas, y son la información que tenemos, no quiero saber las cosas que se hacen hoy. Entonces, sí, quiero Ajá. meterme por ahí. Y estoy en un proyecto de novela también. También esperemos que al final del año ya pueda tener algo más consolidado, más conciso. Y a ver si mi agente me echa la mano, porque él quería como que me quedara un poco, no, tú sí, hablando de neurociencia y todo. Y yo, no, pues también quiero hacer ficción y también quiero hacer esto y también quiero hacer esto. Entonces, a ver Sí. qué sale. Sí, siento que también como que ir con tu intuición, ¿sabes? Como que lo que te dicté y no pasa nada probar cosas diferentes, o sea, sí, ¿no? Qué chido. Sí, yo creo que en la vida y en el arte hay que tener algo que decir, ¿no? O sea, esa es la pregunta, ¿qué quieres decir, ¿no? Y hay que tenerlo claro. Y en las cosas que quiero escribir, tengo que escribir porque tengo algo que decir, si no, ¿para qué escribo, no? Entonces, son las Mm. dos cosas que ahorita quiero decir. Sí, claro. Ay, no, pues me encantó mucho la entrevista, la verdad. Muchas gracias por tu tiempo y qué cool que estás en esto, ¿no? O sea, cuando Olga me mandó tu contacto, yo de que, wow, de que sea increíble como que hablar un poco más allá como del proceso creativo físico, sino más como qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estamos produciendo y todo esto. Pero qué interesante. Y bueno, para cerrar, antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría compartir con la gente que está escuchando? Para empezar, gracias, me encantó estar aquí. Qué bueno que nos contactó, en verdad, y también me encanta el trabajo que haces y bueno, el podcast también es maravilloso, muchas gracias. Sí. Compartir, pues nada, si están más interesados en estos temas, ¿no? En la creatividad, en las enfermedades mentales, en la idea del genio atormentado, todo este de los psicodélicos, pues ya pueden buscar mi libro que se llama Mentes Geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas. Está en Amazon, en Penguin, en todas las librerías, ahí lo pueden checar. O, pues, no sé, me pueden seguir por ahí en Instagram, que es Mario DLP91, y ahí estoy publicando como ciertas cosas al respecto. No le hagan caso a mis comentarios políticos, pero hay otras cosas ya. Vale. Oye, bueno, y para cerrar, Ah, siempre le hago la misma pregunta a la gente que estoy entrevistando, que es algo que sin él no podrías vivir por mucho tiempo. No tiene que ser de medicina ni nada de lo que hablamos, puede ser algo ah, personal dentro de tu día a día. qué interesante. Hablando de lo que estás hablando, creo que el surf, ¿no? Era de lo que más me... de lo que más, desde que estoy en alemán es de lo que digo. Si me dices, la única cosa por la que no te he visto haber ido es porque no se puede surfear allá. Es las cosas. Como Claro. de mis grandes pérdidas en la vida. ¿Cómo perdí eso? Bueno, la intención sería mudarse a un lugar donde se pueda hacer el surf. Entonces, creo que Dale. lo recuperaré en algún punto. Sí. Oye, y bueno, agregando también como a la conversación, ya que estamos hablando de medicina y así, Sí, estaba viendo como unos estudios de que como el surf, bueno, es todo un documental de que como el surf ha ayudado a los veterans, a los que, a a los los, veteranos, ¿no? Sí. ajá, de que como, como les ha ayudado como que de que después de la guerra como regresar y ya ves que tienen como que muchos trastornos Sí. mentales y así, y como el surf les ha ayudado como a apaciguar todos esos trastornos y está súper interesante y se hace como que un estudio y ponen al final de que está muy loco pensar cómo tal vez en un futuro un médico puede como prescribir de que surf. Vete a surfear. Yo sería el primero en prescribirlo así. Vete a surfear. Sí, no, del estudio no lo conozco, pues me imagino, ¿no? O sea, justo Pero está interesante, sí, sí. la semana pasada que estaba en la lancha, estás sentado esperando la ola y pasan pelícanos y te pasan enfrente y ves un pez saltar y estás en el atardecer y dices, bueno, ¿qué más le puedo pedir a a esta vida? Sí, Voy a ser el sí, primero en prescribirlo, definitivamente. sí.
Está Por súper favor. chido. Sí, 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 está súper chido. Nice, qué chido. Oh, buenísimo. Pues muchas gracias, Mario. Y gracias a los que nos están escuchando. Si te gustó este episodio, asegúrate de compartirlo con alguien. Y vamos a dejar en la descripción las redes sociales de Mario, el libro y bueno, ahí para que sigan su trayectoria y conecten con él por ahí. Y pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos, gracias. Chao.